Una vez más, sean bienvenidos los que estamos aquí presentes y también los que nos están viendo desde el hogar. Tengo el honor de, en esta mañana, compartirles la tercera parte de lo que es esta serie que hemos titulado El Reino de Dios está cerca. Y les va a encantar el enfoque que presentamos aquí, porque a mí me dio un poco de risa, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Se escribía: estamos compartiendo la serie del reino de los cielos está cerca, y como está pasando esto de los conflictos allá en el este de Europa, alguien puso cerquita. ¿Ya? Entonces, eso me dio a mí mucha risa. No sé si usted está aquí sentado o nos está viendo, pero me encantó su comentario. Le voy a hacer un capture y lo voy a poner entre lo mejor que vi este año, ¿ya? Pero a ustedes les va a encantar un poco el enfoque en el cual nosotros queremos compartirles. Es que este reino de los cielos nos va a acercar el día de hoy a unas historias inquietantes que, encerradas en un solo tema, por eso le hemos titulado Una historia inquietante. Porque el reino de los cielos está cerca, nos acerca al Evangelio de Marcos, a Marcos, lo que usted encuentra en la Biblia, donde dice Marcos, anda por ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios. Y cuando nos acerca a Marcos, podemos recordar algunas cositas que vimos al inicio de la serie. Lo primero que vimos en la serie, y por ahí usted puede recordar un poco al pastor Tito, o Tito como le quiera llamar, él estuvo hablándonos que Marcos, el Evangelio de Marcos, nos presenta la historia de Jesús de Nazaret. La historia de Jesús. Traten de imaginar, así como ustedes o estos padres que pasaron con Alessandro van a documentar muchos hechos. Bendita esta generación que ahora tenemos Instagram. Yo a mi hija no la estoy dejando ni respirar. Todo está documentado. Ya, todo es fotos. Pero más o menos aquí es contar la historia de este Jesús de Nazaret. Y quien cuenta la historia de Jesús de Nazaret es Simón Pedro. Simón es un testigo ocular, como lo aprendimos hace unas semanas, de la vida de Jesús de Nazaret, y este Simón Pedro le va a contar esta historia, estas vivencias a su discípulo Juan Marcos. Dentro de lo que nosotros recordamos de ese primer acercamiento a Marcos, sabemos que Juan Marcos es ese personaje del cual Tito nos decía, sí, el de los dedos pequeños, que era cristiano de segunda generación, es decir, no vio a Jesús, pero tiene el testimonio de los que vieron a Jesús. En este caso, Pedro le cuenta lo que vio a Marcos. Este Marcos también aprendimos que llegó a ser lo que fue y nos ha dejado el Evangelio según San Marcos gracias a que él estuvo en un entorno llamado casa iglesia. Es importante que yo les diga esto porque por ahí en las redes y también en el púlpito usted ha escuchado desde este año con mucha fuerza lo que se llama casa iglesia. Y Juan Marcos empezó su destino de vida un poco hacia la baja, pero cuando estuvo y se mantuvo en estos ambientes de casa iglesia, él terminó cumpliendo su propósito. Su propósito fue que logró ser mentoreado en ese espacio y como resultado trajo a un creyente fuerte que lo que más quiso fue contarle a otras personas, y no solo desde su boca, sino que dijo, es importante que esto quede escrito. ¿Y por qué es tan importante que haya quedado escrito lo que vemos en el Evangelio de San Marcos? Es porque ya venía caminando Pedro haciendo lo de contar la historia de Jesús ya casi 30 años. Y Marcos, que se le había unido al recorrido, había escuchado esta historia ya repetidamente. La situación fue que por contar la historia de Jesús, Pedro termina preso. Contar la historia de Jesús parece que no era tan políticamente correcto en Roma. Y por no ser políticamente correcto en su época, Pedro ya está sentenciado, está en prisión. No se sabe si es una prisión de celda de barrotes o es una prisión domiciliaria. Eso no es nuevo de su era, ya existía desde los romanos. Hay mucha cultura, lo que usted ha vivido aquí en Guayaquil, en San Borondón, en Ecuador, es mucho de cultura romana y griega que nos llega hasta hoy, junto con lo que es bases cristianas, judíos. Imagínese mucha cultura que ya ha llegado a su vida y va a ver por qué le comento esto. Pero básicamente estamos hablando de un Pedro que tiene la incertidumbre de no saber si mañana le llega su hora. Lo que sí se sabe es que Pedro fue un mártir y murió debido a que Nerón era enemigo
de los cristianos. Había declarado como enemigo de esa sociedad a todos los cristianos. Quizás has escuchado la historia de que le acusaron a los cristianos de ser aquellos que originaron el gran incendio de Roma. Tito les presentó 1001 pruebas de que eso era prácticamente inventado y por qué creer en la veracidad del relato de lo que está en Marcos. Entonces, yo les cuento estas cosas para ir calentando motores, pero también para conectarnos que mientras yo hable del Evangelio de Marcos, ustedes tienen que salirse un poco de esa caja de la Biblia dice. Quizás al momento de leer o estar en tu Biblia, tú dices, bueno, voy a ver lo que la Biblia dice sobre Jesús. Sí, hay algo que la Biblia dice, pero en este contexto que te estamos presentando durante toda la serie es, recuerda, aquí lo que vamos a ver es gente que vio a Jesús y nos está contando una historia sobre eso. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Estamos juntos? ¿Está claro? Entonces, ojo, desconéctese un poco eso de la Biblia dice para que entienda las declaraciones que yo voy a decir. Algo más, cuando nos encontramos con este Evangelio de Marcos, tenemos que entender que no fue en principio pensado como, bueno, voy a escribir la Biblia. Sino fue pensado en, hay que relatar la historia de Pedro, que él ha contado con tanta pasión y queremos que otros la conozcan. La historia de Pedro, quien vio a Jesús, lo que vio Pedro, que hizo Jesús. Entonces, cuando estamos delante de este Evangelio de Marcos, tenemos que entender que años después fue ya tomado en cuenta y puesto en algo que nosotros conocemos, la Biblia. Por eso le estoy diciendo, apártese un poco de lo de la Biblia dice y recuerde que va a escuchar una historia extraordinaria que vio Pedro y que nos está contando sobre Jesús. Algo importante del Evangelio de Marcos, antes de seguir avanzando, es que el Evangelio de Marcos es conocido como la pastillita antídoto contra el yo. Todo lo que es cultura judía, cultura romana, cultura griega, cultura pagana, había llenado a las personas del contexto de Jesús con mucho yo. Es decir, pensaban en cómo todo jugaba para ellos y no se habían enterado que había algo mayor de cómo ellos podían ser parte de algo más grande, que es la historia de la salvación. Entonces, todos llegaban con ese contexto, mucho yo, mucho yo. Entonces, cuando tú y yo queremos mejorar en muchos valores, podemos hacerlo a través de la lectura del Evangelio de San Marcos porque nos va a dar mucho antídoto de lucha contra nuestro yo. Un yo puede ser la concepción que tenemos política de alguien. Al momento que dice, yo voté, cajita y chao. He marcado distancia. Ese es, por ejemplo, un yo. El yo actual dice, separa a la gente o apártate de quienes no voten como tú. Ese es un yo. De quienes no piensen como tú. De quienes no escuchen canciones como tú. Y hoy tenemos un mega antes y después, ¿no? Si usted viera las peleas en Twitter por un cierto concierto que va a haber en noviembre de un personaje extraño para mí, ¿ya? Pero esa persona ha dividido y ha dicho, tanto que la gente está diciendo, los que escuchan esa miseria, por acá, o los que escuchan algo bueno, dirían por ahí, por acá, y los que escuchan la otra miseria antigua, por acá. Tanto así que el otro día estuve en un grupo y una madre me dijo, es que pastor, la música más bonita es la de Menudo. Porque me hacen sí, ¿no? Hoy en día hay un reel, ¿no? Ponle esta canción a tu madre y va a bailar. Ven, claridad, llega ya. Y se comienzan a mover automáticamente, ¿no? Y hay eso, ¿no? Los de la música de ahora, eso es yo. Cuando nos acercamos a Marcos, Marcos nos quita todas esas cosas y logramos entender que el mensaje de Cristo es para ricos, para pobres, para los que están de jefes, para los que están de empleados, para los que están de tal nacionalidad o de la otra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Evangelio es para todos, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, si así lo creen. Y eso nos ayuda a trabajar. Cuando nos acercamos a algo como Pedro, ¿no? Este relato de la historia contada de Pedro, de Jesús, plasmada por Marcos. Entonces recuerda esto, algo importante. Marcos no estaba escribiendo la Biblia, sino que Marcos estaba documentando la experiencia de Pedro con Jesús. Trate de eso, grabárselo. ¿Por qué es importante? Porque es importante que nosotros entendamos esto, que es el relato de la experiencia de Pedro con Jesús. Porque han pasado 30 años desde que Jesús resucitó y Pedro sigue contando la misma historia sin cambiarle ningún detalle o entrar en duda de que Jesucristo resucitó.
Eso es importante. ¿Por qué tiene validez lo que estamos hoy acercándonos? Porque durante 30 años una persona vio un acontecimiento llamado la resurrección y no cambió su versión. Y su versión se volvió tan buena que Marcos le dijo a su maestro Pedro: necesito poner todo por escrito, porque no quiero que la historia se quede solo en mí, sino que llegue hasta el día de hoy. Desde esos 30 años hasta acá ya vamos 2000 y pico. Y la historia no ha cambiado, se sigue contando, por lo cual tú puedes creer en tu corazón con toda seguridad de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están convencidos? Si es tu primera vez aquí, créeme, esto no es una fe ciega, una fe tonta, es una fe muy inteligente. Porque nosotros no solo creemos en Jesús por lo que la Biblia dice, sino que creemos en Jesús por los testimonios de Pedro y de muchos que escribieron, y esa historia nos ha llegado hasta hoy. Creemos por personas que dieron su vida por algo que tú y yo, si aquí estuviéramos nuestros primos de mi época que hacíamos travesuras y generábamos una mentira para que no nos agarren a nadie, cuando llegaba nuestra abuela y nos torturaba uno por uno, la línea se quebraba en algún punto y alguien nos delataba. Esta gente nunca cambió su versión. Fueron testigos fieles y dijeron: Jesús resucitó. Y por eso es que te digo, recuerda, Marcos estaba documentando la experiencia de Pedro con Jesús, y Pedro estaba convencido de que Jesús había resucitado. Por eso su evangelio comenzó así, de esta manera. Comienzo del evangelio de Jesucristo. Él, ¿qué dice ahí? Hijo de Dios. Dile a alguien que está a tu lado: Jesús es el Hijo de Dios. Por eso nos llega de esta manera. 30 años de contar esta historia y Pedro no dejó de decir: Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, cuando comenzó el relato, lo importante era dejar en claro: este es el evangelio, la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Con Guido la semana anterior en su feriado, si lo vio por internet o lo vio aquí en presencial, aprendió que el evangelio significa buena noticia. El cristianismo es una buena noticia. Si estás aquí por primera vez y nunca has presenciado algo como una iglesia, déjame decirte, te invitaron para que te dé una buena noticia. Así que agradécele al que te invitó el día de hoy o que te hizo que te conectaras, porque vas a recibir buenas noticias. Y así empezaba la buena noticia. Dice en el siguiente verso: Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. ¿Y cómo sonaba esta buena noticia? Pedro le pareció importante que a nosotros nos quede claro que así sonaba esta buena noticia. La buena noticia siempre empezaba así. Dice Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo. Diga conmigo, el tiempo llegó. Ahorita estaban cantando y por ahí decían: algo nuevo ha llegado hoy, algo nuevo está pasando hoy. El tiempo llegó. En esa época aparece Jesús, y Jesús, por lo que vio Pedro, nos deja en claro que la noticia empezaba así. Él le decía a todos: ha llegado el tiempo. Quiero que entiendas que todo lo que has vivido hasta hoy y ha alimentado tu yo, negativo o positivo, te trae a este momento para que tú recibas la buena noticia que te voy a dar. De otra forma, les decían a los judíos, todo lo que han recibido los judíos de la cultura judía te trae hasta este momento. El tiempo llegó, el tiempo de algo nuevo llegó. Todo lo que la cultura pagana, toda la cultura griega, romana, te ha dejado hasta hoy, te trae a este momento. El tiempo en que te cruzas conmigo, el tiempo en que Jesús ha llegado a tu vida. Se ha cumplido el tiempo. La llegada de Jesús aquí no solo se trata de un momento hermoso que recuerdas en un diciembre, sino que se trata del tiempo en el cual la historia se partió en dos. La historia no solo registra un antes y después de Cristo como cosa anecdótica para poder manejar eventos históricos, sino que realmente había una intención por ahí bien metida, bien, se puede decir, de sorpresa o como un as bajo la manga. Cuando hoy encontramos nuestra cultura dividida en un antes y un después de Cristo, es porque realmente lo que se te está diciendo es: hubo un antes de todas las ideas, antes de que Jesús llegase y dijese: la historia va a cambiar porque yo he llegado a la humanidad. La historia va a cambiar. Continuaba y decía: se ha cumplido el tiempo, decía,
el reino de los cielos está cerca. Diga conmigo, está cerca. Diga conmigo, está aquí. Cuando Él comienza a decir, el reino de los cielos está cerca, también nos está diciendo, antes de mí, cualquiera podía decir, yo gobierno con ideas este mundo. Pero desde que yo llegué, desde que Jesús está aquí, déjame decirte algo, el verdadero rey de este patio ha llegado. El verdadero rey de este lugar ha llegado. El mundo va a quedar totalmente marcado porque desde que yo hice mi presencia y he dejado mis testimonios hasta el día de hoy, el mundo va a reconocer que el verdadero rey de este lugar llegó y lo impactó y no volverá a ser el mismo. Trato de ser lo más histrónico y dramático que puedo para que entienda por qué Pedro pone así ese testimonio. Porque no solo para él, sino que para muchas personas fue el fin de las ideas que vinieron antes y empezaron a gobernar las ideas de Jesús en su corazón. El reino se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y continuaba ahí mismo en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. De manera que todo aquel que escuchaba esto reaccionaba con esta actitud, se arrepentía. Llegaba la buena noticia y decía, no me queda otra cosa que arrepentirme, que lo podemos decir como escúchalo, afróntalo, abrázalo y acéptalo. Porque cuando Jesús o un momento como este llegaba a tu vida, a ti no te quedaba otra cosa que escucharlo, aceptarlo, afrontarlo y al final abrazarlo, aceptarlo, hacerlo tuyo. Cada vez que Jesús se encontraba con una persona y decía, el tiempo ha llegado, las buenas nuevas te las voy a contar, las personas reaccionaban diciendo, no me queda otro camino que arrepentirme. Es decir, girar, mi vida iba en torno a estas ideas, ahora va a girar en torno a las ideas que Jesús me está compartiendo. Viene algo nuevo que Jesús daba a la gente y ellos decían, oh my God, tengo que afrontarlo, tengo que aceptarlo, tengo que dejarme abrazar por ello, tengo que recibirlo totalmente. Pedro nos pone estas palabras porque para Pedro significó eso. La esperanza de Pedro fue que cada vez que tú y yo nos sentásemos en un lugar como este edificio que conocemos como iglesia, o un lugar pequeño donde nos reunimos pocos a aprender algo de él, tenía la esperanza de que siempre dijésemos, no me queda otra cosa. Las ideas que conducían mi vida hasta este día se acabaron. Las de Dios, no me ha quedado otra cosa que afrontarlas, aceptarlas, abrazarlas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Resultado de eso, de este mensaje, nos dice en Marcos 1:22 que la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Lo que Jesús enseñaba estaba chocando con todas las ideas de los maestros de la ley. Estaba chocando, sobre todo en este día, con 3 aspectos de los cuales te voy a contar en las 3 historias inquietantes. Y esos 3 aspectos eran obstáculos que se habían puesto ante Dios. Tienes que entender que toda la cultura que has recibido solo ha logrado poner obstáculos en tu relación con Dios. Pero cuando escuchas la buena nueva, Dios, a través de Jesús, remueve esos obstáculos y tu relación con Dios mejora. ¿Cuántos quieren aquí mejorar su relación con Dios? Abraza la buena nueva, arrepiéntete y cree en la buena nueva. Y no encontrarás obstáculo en tu relación con Dios. Cuando vemos esto, que Él hacía y enseñaba como con autoridad y no maestros de la ley, es porque todas esas ideas de la ley en Jesús, no más. Él trajo la visión de cómo Dios nos ve como Padre a nosotros. Como resultado, Marcos 1:28 dice, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y aquí usted puede ver un mapa que hemos enseñado durante esta serie. Y aquí está
Galilea. Galilea y por acá abajo Jerusalén. Dentro de Galilea Jesús se movió en la primera parte cuando comenzó a contar y a hacer muchas enseñanzas. Milagros, a echar fuera demonios, enseñaba. Todo eso sucedió en Galilea, aquí. Se escucha Nazaret, Capernaum como ciudades y acá abajo está Jerusalén, aquí donde usted ve Judea, Río Jordán donde él se bautizó y acá está Galilea, Jerusalén. Es importante ver ese mapa porque se menciona mucho en estas tres historias que Jesús se movía por toda Galilea y como ya escuchó y lo leímos, debido a que enseñaba, la gente se asombraba y el resultado fue que su fama se extendió rápidamente por toda Galilea. Piense conmigo ahí, piense conmigo en casa y saque una conclusión. En Galilea todos son chismosos. Si tu fama se extiende rápido en tu barrio es porque son chismosos. Dile que está a tu lado, no seas chismoso. Hay buena comunicación. Ah, 2 puntos distintos, ¿no? Chisme o buena comunicación. Quiero enterarte, vecino nuevo que has llegado, de fulano. Bueno, el punto es que en Galilea se extendía rápido tus hechos y esto es muy importante que no lo pierdas. El punto es que Jesús inquietó a toda esta región de Galilea y les dijo, Galilea y hasta hoy ustedes que están sentados aquí, todo lo que has visto antes desde una perspectiva judía, gentil, pagana, griega, romana, todo eso te trae a este momento para que te encuentres con una perspectiva nueva y esa perspectiva es la que viene directamente del Padre y que te va a enseñar que no hay obstáculos entre tú y Dios y que el reino de los cielos, por eso se dice que está cerca tuyo. No estás tan lejos como tú crees en tu mente. Créeme, estás muy cerca del corazón de Dios. ¿Alguien cree conmigo eso esta mañana? Estamos súper cerca y lo vamos a demostrar ya yendo a estos 3 relatos. Acuérdense que yo les conté, Jesús con la llegada del reino, con su enseñanza y las buenas nuevas, removió obstáculos entre Dios y la gente, obstáculos que se habían creado. Lamentablemente, la tragedia de la iglesia actual, y esto pasó después de 300 años de que Pedro, Pablo contaron las buenas nuevas, la iglesia lamentablemente, después de esos 300 años de esparcimiento de la buena nueva, volvió a poner los obstáculos. Y eso es lo que estamos luchando domingo a domingo y semana a semana y día a día aquí en Alianza San Borondón. Quitar los obstáculos y abrazar, arrepentirnos y abrazar la buena nueva. Y estos obstáculos te los voy a mostrar a continuación. Estos son los obstáculos que Jesús venció con su mensaje. Número 1, tenemos el primer obstáculo. Jesús ignora protocolos religiosos. Ignora ciertos protocolos religiosos. Número 2, dice tener autoridad para perdonar pecados. 3, esta es la que más me encanta, estaba incómodamente cómodo con los pecadores no arrepentidos. Traducción más o menos a las cosas que yo afronté alguna vez, y este puede ser uno de tus obstáculos con Dios a vencer, así que creo no estar solo. Quizás tu obstáculo es como el primero. Miras a la religión como ciertos rituales que no van contigo o como un lugar donde se te pide y tienes que vestir de cierta forma para aparecer o tienes que hablar de cierta forma para aparecer y dices, eso no va conmigo y por ende dices, no, lo de Dios no va conmigo y la religión y sus rituales de alguna manera pusieron un obstáculo en tu relación con Dios. Yo doy gracias y quizás esto le choque a alguien, pero estoy feliz de que le choque. Porque a mí me chocó también. Aquí no se piden diezmos. Yo vengo de una cultura donde se pedía diezmos. Y créame que era doloroso cuando solo pasaba un poco de gente. Y los que se quedaban en las sillas prácticamente eran los que no tenían para dar. Y alguna vez conversé con esas personas y su situación. Y me decían, me siento mal porque al no tener dinero siento que Dios no está cerca de mí. Un pequeño resultado de la religión hoy en día. Ahora entiende por qué aquí no se piden diezmos. Dios está cerca.
Y la esperanza es que usted recuerde cuán bueno ha sido Dios con usted para siempre dar. Y dar de su corazón. Dar y extender lo que tenga, lo que usted crea. Hágalo entre Él y usted. Un ejemplo de lo que pasó. Para mí fue duro y vaya, me esforzaba todos los domingos para tener algo. Porque sentía que si no cumplía, en serio, Dios estaba cerca o me iba a caer un rayo. Quizás tú has sentido eso cuando te invitan acá. Y parece que Dios está lejos. Quizás tu lucha tiene que ver con Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y en tu mente al sentarte aquí estás pensando, si supieran cómo he pecado, eso es imperdonable. Eso no me lo va a perdonar Dios. Quizás es tu lucha. O quizás tu lucha es, hey, pecadores no arrepentidos, Jesús cómodo con esa gente. Espérate, quizás lo tuyo es, déjame Emilio, cambio un tiempito y cuando logre cambiar ciertas cosas, me meto a ser cristiano. Ahí sí seré un seguidor. Y quizás esa sea tu lucha, quizás ese sea tu obstáculo y estás pensando, bueno, el pastor ha hablado de muchas cosas, me quiero involucrar, pero cuando yo esté mejorcito, cuando luzca más arrepentidito, cuando luzca más blanquito, ahí le haré al cristianismo. Quizás ese es tu obstáculo. Jesús empezó y afrontó estos obstáculos y por favor, el mensaje se trata de que aquí estamos para no ponértelos a ti. Por favor, esforcémonos en abrazar y que nosotros no pongamos esos obstáculos a otros. Jesús empezó así y dijo de esta manera, recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y de repente, dice el verso 40, un hombre que tenía lepra se acercó. Lepra es, traducido a esto, lepra es algo que cuando te pasaba en la piel asustaba a mucha gente y la forma de llevar la lepra era que tú te tenías que ir a un barrio o a una ciudad donde solo vivían leprosos para que tú no contagies. Y la única manera de ahí era ver si en algún momento se te iba la lepra de tu piel y cuando eso sucedía tú tenías que hacer un viaje. Acuérdense, Galilea estaba arriba, hasta Jerusalén, desde Galilea hasta Jerusalén, para que tú te presentes delante de un sacerdote judío y él revisando te diga, no tienes lepra, te firme como un papel o te pongan un letrero y digan, aquí va el leproso que ha vuelto a ser insertado en la sociedad. Muy parecido a las cárceles, muy parecido a donde ponemos a los ancianos, muy parecido a los loqueros o ¿cómo se llama esto? Lo dije, manicomios, no tengo un nombre. Yo cuando trabajaba, ahora como la cultura ha cambiado, es no le digas presos, di privado de libertad, ¿ya? Entonces para que suene más bonito. Pero más o menos así va la cosa, o sea, los leprosos eran como todo lo que la sociedad quería fuera. En un tiempo no fue así. Los cristianos estaban llenos de presos, de leprosos, estaban llenos de los locos, estaban llenos de los ancianos, estaban llenos de los niños que votaban en la calle. Usted sabe que en Roma era cultura votar a niños en la calle. Cuando un niño no te servía, cuando un niño te había salido como para no darte una buena descendencia, tú agarrabas y votabas al niño a la calle. Y la Constitución te amparaba. Y bueno, hoy cambió, ¿no? Hoy se llama aborto. Okay. Entonces, cuando eso sucedía, muchos cristianos veían esto y rescataban niños de la calle y ahí conocemos lo que se llama como adopción. Interesante, ¿no? Pero hoy más los homosexuales son los que adoptan que los cristianos. No era así. Continúo. Entonces la lepra era esto, perdón, yo me apasiono cuando hay gente excluida, lo siento. La lepra era así. Entonces, cuando esta persona se acerca, tienes que verlo como si actualmente tú padecieras de depresión o quisieras suicidarte y quieres estar todo el tiempo apartado. Porque tener esta lepra era como no poder ser parte de la vida, pero tampoco poder forzar tu muerte como para dejarla. Porque la muerte era también pecado y en la vida no podías participar. Entonces, cuando a esta gente le decían que hay rituales para acercarse a Dios, ellos no podían ni siquiera acercarse porque tenían lepra. No podían participar. Quizás tú te has sentido así, como que vas por la vida viendo cómo todo pasa.
Ves a tus hijos crecer, pero nunca fuiste padre. Ves a tus hijos crecer, pero nunca fuiste mamá. Ves a tu matrimonio avanzar, pero tú no estás ahí. Eres hijo, pero quisieras estar en otro lugar. O sea, así era la lepra. Y sientes que entre tantas cosas y rituales para encajar, el mensaje que te ha llegado es: Dios no puede tocar mi vida. Dios no puede acercarse a mí. Entiendan ese contexto para seguir leyendo. Continuamos. Entonces, este hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó a Jesús: si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Comprendió lo que es la lepra? Ahora sí entiende por qué esa persona con mucha humildad se acerca y dice: si quieres, puedes tocarme. Pero quiero decirle algo antes de decir: wow, esa petición tan ligera. Aquí lo que estamos viendo en esta petición es lo que llamaríamos fe perfecta. Si quieres, puedes limpiarme, es la representación de lo que es una fe perfecta. Y fe perfecta para nosotros los cristianos es esto: confianza en que Jesús puede, esperanza en que Él lo hará. Léalo conmigo, diga: confianza en que Jesús puede, esperanza en que lo hará. Descansar en Dios es esto. Yo conozco y tengo confianza de que Jesús puede hacer algo, pero tengo la esperanza en mi corazón de que Él lo hará conmigo. Y si no se da, tengo la esperanza de entender que Él me hará entender por qué no se dio. Confianza en que Jesús lo hará, esperanza en que se dé, pero aunque lo vea en otro y no ha pasado conmigo, me alegro porque sé que Jesús vive y se mueve. En cambio, nuestra cultura religiosa es: ¿por qué a mí no se me dio? Me voy de aquí. Chao. Devuélveme la plata. Me voy. Quiero mi boleto de regreso. Porque no se me dan las cosas. Jesús no hace lo que yo quiero. No, fe es confianza en que Jesús puede, esperanza en que lo hará. Aunque no lo vea aún, tengo esperanza de que Él lo hará. Y ahí vemos una gran diferencia entre fe y esperanza. La palabra continúa, o el relato, continúa, y dice que Jesús, movido a compasión, en el verso 41, movido a compasión. Y aquí quiero que entienda algo. Hay una versión que encontré por ahí, y dice que en vez de decir movido a compasión, dice: Jesús lo vio y movido indignado. O sea, parece que en algún momento ha habido una controversia entre qué ponemos. Jesús tuvo misericordia, Jesús tuvo compasión. Y hay una versión por ahí que dice: Jesús se indignó. Y aquí tenemos que entender que Él no estaba indignado con el leproso, sino estaba indignado con esta situación de ver a un leproso no poder participar de la vida y de la posibilidad de tener una relación con Dios. Dios te ve así. Dios está aquí esta mañana con este mensaje para decirte: voy a mover todo obstáculo y a quitar cualquier cosa porque tú no mereces estar lejos de tener una relación conmigo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno por eso? Denle un aplauso si así lo cree. Confianza que Jesús puede, esperanza en que Él lo hará. Ahora leamos en ese contexto: movido a compasión, indignado, Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Pedro, como era el gerente general y manager de Jesús, siempre estaba con ideas, ¿no? Pero si Pedro escribió esto y lo contó así, es porque seguramente en su mente, y permítame imaginarlo, fue como: Jesús, no toques al leproso. Nuestra fama está súper cool en la ciudad. Y si tú tocas al leproso, te van a mandar a hacer un viaje hasta Jerusalén, porque no solo el leproso tiene que ir a presentar algo delante del sacerdote, sino que quien toca a un leproso se enferma o se ensucia y tiene que ir a hacer un ritual. Jesús, estás poniendo en riesgo el tiempo de tu ministerio. A veces somos así cuando se acerca alguien y dice: tengo depresión. Ay, pero créeme que es una tristecita.
porque no tenemos tiempo. Tiempo. Jesús lo toca, pobre Pedro siendo manager, ¿verdad? Pero la palabra dice que al instante, el relato dice al instante, se le quitó la lepra y quedó sano. Lo siguiente es súper increíble. Dice que quedó sano al serle quitada la lepra en Marcos 1:42. Y seguido de eso, Jesús le da un consejo a este leproso. Él trata de cuidar esto, ¿no? Y dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva tu purificación, la que ordenó Moisés, para que esto sirva de testimonio. Fíjense en algo, que esto es como ahora, ¿no? Si Jesús nos hubiera hecho un milagro, seguramente ya sería como somos hoy en día. Lo hubiésemos publicado en Instagram. Pero parece que Jesús era como que guiñaba el ojo y decía, no se lo cuentes a nadie. Y la gente terminaba haciendo todo lo contrario a lo que él pedía, ¿no? Y su fama se extendía. Más o menos fue como, por favor, si publicas esa foto, no me etiquetes. No quiero que sepan que yo tengo una red social. Y este leproso lo etiquetó. Hubiera sido como yo, con la lepra, sin la lepra. Etiqueta Jesus, forever my Savior. Amén. Y dice que se expandió totalmente su fama. Pero recuerde que aquí dice que solo lo envió al leproso a presentarse. ¿Dónde está el momento en que Jesús dijo, yo también fui y entregué una ofrenda porque toqué a un leproso? Él no lo hizo. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús pone en riesgo su fama ante cualquier situación religiosa con tal de demostrarte que hay un Dios que te ama sobre todas las cosas. No hay religión ni aspecto en una iglesia, en su ritualismo, que pueda detener el amor que Dios siente por ti. ¿Cuántos están aliviados por sentir eso? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y la fama de Jesús se siguió esparciendo por Galilea. Vemos otra vez a este lugar más chismoso de toda la vida. Jesús no hizo este viaje hasta acá, pero a pesar de que no lo hizo, seguimos leyendo en Marcos 1:49, pero el leproso salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, ya no podía entrar Jesús en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, sin Jesús haber ido al templo a cumplir la ley, dice, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos capítulo 2, verso 2. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. ¿Y saben por qué pasaba esto? Una vez más leemos Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La buena nueva es, ya no hay liturgia religiosa o acto religioso que te separe de una relación con Dios. Dios es bueno. Estando ya en ese lugar donde más gente se unía, a pesar de que Jesús no respetaba la ley, seguían viniendo a él y querían la buena noticia porque estaban entendiendo que Dios quería quitar todo obstáculo. Dentro de eso nos cuenta la historia esto de aquí, que llegaron 4 hombres, imagínense todo un lugar lleno como este, mucha gente, todo abarrotado, y llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego, a hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y ahí imagínense escena, ¿no? Yo creo que Pedro le fue tan bueno poner estos detalles que obvió algunos que usted y yo hubiéramos pensado. Si yo hubiese sido Pedro, hubiera escrito, ¿dónde está el dueño de esa casa diciendo, bájense del techo? No saben lo costoso que es un techo. O sea, el techo era fácil de remover, pero era algo muy costoso, era algo muy, muy bonito. Y había mucha inversión ahí, pero dice que a Pedro le encantó ver esto de aquí porque fue importante poner lo que está a continuación. Marcos capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Diga conmigo, vio la fe de ellos. ¿Qué es lo que él vio en ese instante? Lo que leímos hace poquito. ¿Qué era fe para nosotros?
confianza en que Jesús puede, esperanza en que Él lo hará. Eso vio. Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, y esto es importante lo que va a pasar. Lea lo que dice a continuación. Le dijo así al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Automáticamente en ese lugar hubo mucho asombro y también indignación, porque todos los judíos estaban sorprendidos de que un hombre dijera por primera vez que podía perdonar pecados. Pero yo también me imagino la cara de asombro del paralítico diciendo, hey, vine por piernas, no por perdón de pecados. O sea, ¿viste lo que acabamos de hacer? ¿Cómo me bajaron y todo? Vine por piernas. ¿Cómo a ti se te ocurre decir eso de perdón de los pecados? Sigamos leyendo. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, los fariseos, los religiosos judíos, que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sigamos leyendo. En ese mismo instante, Jesús, en su espíritu, sabía que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, se preguntaba. Pedro también tiene que haberse asombrado de haberle dicho a Marcos, Jesús era de preocuparse. Tiraba fuera demonios, sanaba enfermos, liberaba cautivos y te puede leer la mente. O sea, era cosa seria tener a Jesús de amigo. Dice que entendiendo lo que había en sus mentes, en ese instante decía, ¿por qué razonan así? Y terminó comentándoles lo siguiente en Marcos capítulo 2, verso 9. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Y esto abre un debate porque la cultura religiosa de esa época les había enseñado lo siguiente, que si tú no habías hecho tantos rituales religiosos para limpiarte o llevar una vida limpia, te ocurría una enfermedad y esa era la forma de entender que por tu pecado te ocurre una enfermedad. Más o menos lo que pasa hoy en día, si eres pobre es porque has pecado. Si te pasó esta desgracia y tu matrimonio es porque has pecado. Y eso es parte de la cultura de lo que hemos aprendido, pero Dios está en contra de eso y sabe que eso no es así. Porque si usted ha leído el Génesis, entendimos que por el pecado entró la enfermedad y la muerte en la humanidad, lo cual quiere decir que a todos aquí no hay ninguno exento de que le pueda ocurrir algo malo en la vida por más que se porte bien. ¿Entendido? Entonces, cuando Él está diciendo, voy a perdonarte tus pecados primero, está honrando el Génesis y está a la vez causando una controversia para decirles, ustedes le han enseñado mal esto a la gente y olvídense de esto que va a aparecer en su pantalla. Algo está mal contigo porque tú hiciste algo malo, no es cristianismo. Por el pecado entró la maldad y por eso ocurren cosas malas. Pero tu análisis no puede ser, me está pasando algo malo porque hice algo malo. No fue por eso. Acuérdense hasta cuando les preguntaban a Jesús, ¿ha pecado sus padres? ¿Ha pecado este? Y Él dijo, no ha pecado ninguno de los dos y no se trata de eso, sino que se trata de que la gloria de Dios hoy va a acercarse a esta persona. Por eso es que les dijo, y podemos leer ya Marcos 2:10 entero, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De manera que en ese instante, para Pedro y para todos los que estaban ahí, al ver lo siguiente, dice, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Sigamos leyendo. Él se levantó y como ya les había contado eso, ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué dijeron? ¿Lo puede leer conmigo? Jamás habíamos visto cosa así. Que alguien venga, sane a un enfermo y a la vez pueda perdonar pecados, fue una explosión tan fuerte que Pedro lo tuvo que dejar en claro con ese relato. Desde ahí Pedro comenzó a entender y dijo, si con una palabra puede revertir una enfermedad, las consecuencias de un pecado, empiezo a creer que sí puede perdonar y quitar el pecado
de una vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras estoy hablando esto, quizás ese ha sido tu obstáculo, el segundo de los que yo hablaba. Quizás tú dices, para Dios no hay nada que pueda perdonar en mí si Él supiera las cosas que yo he cometido. Pero cuando tú lees este relato, te tiene que quedar en claro algo. Jesús puede perdonar tu pecado. Jesús puede perdonar tu pecado. ¿Cuántos lo creen? Jesús puede perdonar tu pecado. Cuando Pedro lo vio y dijo, no tan solo venció la enfermedad, sino que empiezo a creer que puede quitar el pecado, se acordó de, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tiene autoridad para quitar tu pecado. Jesús es la muestra más clara del corazón del Padre. De modo, seguimos avanzando. La fama se seguía extendiendo y ya saben por qué. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, crean en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Estoy quitando obstáculos, quiero tener una relación con ustedes. Y todo vuelve acá a Galilea, a la última historia que te tengo para contar y la última enseñanza. Jesús se movía por toda Galilea y decide abastecerse en un lugar que se llama Capernaum. Y vemos la última historia ahí. Al llegar a Capernaum, vio este lugar y ahí reconoció, o mejor dicho, vio por primera vez a un hombre del cual leemos, su nombre era Leví. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa donde cobraba impuestos. Imagínense, tú eres Pedro, viajando con Jesús, estás llegando a este nuevo lugar llamado Capernaum, la fama de Jesús se está extendiendo, ya hay la noticia de que sanó a un leproso, de que perdona pecados, y de repente Jesús ve una mesa de un cobrador de impuestos y para y se detiene. Sí, tú y yo, siendo Pedro, hubiéramos dicho, Jesús, no. Ya bastaba un leproso. Un leproso sí, y tú dijiste, ok, te saltaste el tema religioso, lindo. El paralítico lo sanaste, además, un paralítico, ¿qué tanto pecado puede cometer si ni se mueve? ¿Ya? Pero este Leví es cobrador de impuestos, o sea, este tipo peca en público. Y peca en público porque nos ha traicionado, se hizo a los romanos, cobra impuestos para ellos. Te cuento algo más, Jesús, Él trabaja para los que cortaron la cabeza de Juan, el Bautista. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Para Pedro, o sea, fue como, ¿qué? ¿Te estás viendo? Pero creo que te acercas seguramente le vas a decir, deja eso de ahí. ¿Por qué sigues haciendo eso? Y lo que vemos a continuación es otra cosa. Dice la siguiente parte del verso 14, que al verlo ahí, en esa mesa de impuestos, simplemente le dijo, sígueme. Eso le dijo Jesús, sígueme. Al haber escuchado, sígueme, Pedro tiene que haber enloquecido más y haber razonado esto que a veces usted y yo razonamos cuando queremos en nuestros grupos solo personas que sean como nosotros. ¡Hey Jesús, espérate! Aquí a mí me conocen. Yo soy una persona que ha andado con el grupo, nos conocemos entre el grupo y el grupo funciona porque nos lideramos con esto. Son como yo, les caigo bien a todos y ellos me caen bien. Pero si tú invitas a este Leví, a este futuro que después conocemos como Mateo, a todo el mundo le cae mal porque es cobrador de impuestos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo invitas? Empiezo a razonar algo, quizás dijo el gran Pedro, ¿no? Y lo leemos a continuación. Como habíamos escuchado, él le dijo a Leví, sígueme. Y la reacción fue la siguiente. Veamos el versículo que está ahí. Quizás Pedro, como usted y como yo, hubiese pensado cuando este Jesús llamó a Leví, a Mateo, y le dijo, sígueme, quizás también era una prueba para mostrarnos que no todos los que pecan en público o los que son como nosotros le dicen sí a una invitación como sígueme. Pero nosotros leemos en ese versículo que algo distinto pasó. Dice que automáticamente cuando él escuchó el sígueme de Jesús, ¿qué dice ahí en amarillo? Leví se levantó y lo siguió. Pobre Pedro, arruinadísimo.
Pobre Pedro viendo que Jesús no iba hacia cumplir con una religión. Pobre Pedro que veía que Jesús perdonaba pecados. Pobre Pedro que ahora estaba viendo que uno que pecaba públicamente reaccionó positivamente al sígueme y ahora es parte del grupo. Pedro aceptó en ese instante una gran verdad que nos va a abrazar en esta mañana. El reino de Dios está cerca. ¿Y qué dice ahí? Todos estamos invitados. ¿A qué? A participar. Dile que está a tu lado, todos. Dile, todos. Sí, hasta Mateo está invitado siendo cobrador de impuestos. Pedro con el tiempo aprendió que no solo debía decir que hasta Mateo, sino que comenzó a decir, sí, hasta yo, que lo negué después. Jesús me invitó a mí a ser parte del grupo, aún sabiendo que en el futuro yo lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3. Si tu obstáculo es, quiero entrar a ser cristiano cuando sea un producto terminado, déjame decirte, Pedro no era un producto terminado. Y cuando vio la invitación de Mateo, dijo, ahora entendí, el reino de los cielos está cerca y viene a quitar abajo toda religiosidad. El reino de los cielos está cerca y viene a decirte esta mañana, no hay pecado que Dios no pueda remover de tu vida. ¿Quién eres tú para seguir sosteniendo un pecado? ¿Quién eres tú para creer que Él no te puede perdonar? Dios está aquí con el mensaje de Jesús para decirte, no solo participa Emilio, sino que también participas tú. Sí, hasta tú. Sí, hasta tú que nos estás viendo. Y como siempre yo lo reflexiono, sí, hasta yo estoy invitado con todas mis imperfecciones. Póngase de pie y lea conmigo una vez más esta última lámina. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Sí? ¿Se vale? 3, 2, 1. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Quiénes están aquí listos para decirle adiós a toda religiosidad? ¿Quiénes están aquí para decir, yo desde hoy creo que Dios puede remover ese pecado de mi vida? ¿Y quiénes están aquí para decir, gracias Dios por invitarme a participar? Es impresionante lo que puede hacer el Evangelio de Marcos en nuestra vida. Una vez más, el reino de Dios está cerca. Cierre sus ojos y dígale gracias. Gracias Dios por remover estos obstáculos de mi vida. Gracias Dios porque al removerlos entiendo que hoy tengo la oportunidad de quitarlos también de la vida de otros. Señor, es bueno decirte, estoy arrepentido y dejo atrás todo lo que la religión me regaló. Lo desecho y ahora abrazo un mejor regalo, que es la gracia de Dios. Dejo atrás fuera toda falta de perdón que tengo contra mí mismo y hoy acepto ese perdón divino y abro la puerta a comenzar a perdonarme a mí mismo. Y como último, Señor, gracias porque el reino está cerca mío y a la vez entiendo, Señor, que yo estoy invitado a Él. Y dile ahí en tu lugar, no digo que no a esa invitación. Yo acepto la invitación. Y dile, Dios, desde hoy soy parte de tu reino, en el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén y amén. No se pierda lo que está por venir. La próxima semana seguimos derribando cosas al saber que el reino de Dios está cerca. Que Dios les bendiga.